Muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestras jornadas del Día Internacional de la Filosofía que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Filosofía de la UPAE y en continuidad con el programa que he preparado para todos nosotros, pues vamos a continuar y ahora pues toca el turno de presentarnos la conferencia a nuestra querida profesora Livia Bastos Andrade. Ella nació en Río de Janeiro, Brasil, es brasileña y es portuguesa. Además, cada vez que dice que es brasileña y portuguesa, lo dice con una alegría que contagia. Así que, bueno, eso habla de la enjundia y la que caracterizan a la profesora. Dice que en los últimos 20 años, voy a leer algo de su semblanza, ha vivido en varios países, ha estudiado psicología y filosofía en 6 diversas universidades, especializándose en ética y antropología filosófica. Desde 2019 es miembro de la Facultad de Filosofía de la UPAEP y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ella es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es psicóloga por la Universidad de Coimbra en Portugal y actualmente desarrolla estudios en el ámbito de la psicología de la educación, consejería y desarrollo en la misma Universidad de Coimbra. Sus principales líneas de investigación están dedicadas, 1, a la vertiente práctica de los sistemas filosóficos, 2, su aplicación a temas de interés social y 3, la relación entre la ética y la antropología clásica y la psicología contemporánea. Es, además, la profesora Livia, subdirectora de la revista Metafísica y Persona de la Facultad de Filosofía de la UPAEP. El día de hoy, la profesora Livia nos va a presentar su conferencia Puedo hablar sobre la resiliencia. Adelante, profesora, tiene usted la palabra y muchas gracias por compartirnos esta conferencia. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están aquí en este evento. Muchísimas gracias a profesor Rubén por tan simpática presentación. Efectivamente, yo les tengo preparado hoy un tema que es el tema de la resiliencia. Pues espérenme solo un momento que estoy tratando de compartir la pantalla. Un momento, ya me dirán si se ve o no se ve. Pues se supone que yo tengo acá presentada la diapositiva número 1. Pido perdón que estoy un poquito ronca. Entonces, pues yo no los veo, pero voy a ir pasando la diapositiva. Si en algún momento no pasara la diapositiva, les pido por favor que me lo avisen por el micrófono, ¿vale? Entonces, muy bien. A ver, yo tengo algunas preguntas que quizás nos pueden servir como para empezar esta exposición sobre la resiliencia. En realidad, el título, como les digo, es Puedo hablar sobre la resiliencia. Ya les voy a explicar el sentido del título. Y antes de explicar el sentido del título, yo quisiera plantear las preguntas que yo tenía en mente cuando empecé a preparar esta presentación. Y bueno, se las leo. La primera es si siempre estuvo presente el tema de la resiliencia en el ámbito de la psicología científica. La segunda es si el estudio de la resiliencia tiene precursores en el ámbito de la psicología. Una tercera pregunta es cómo se define el término, es decir, al final, ¿qué es la resiliencia? Una cuarta pregunta que yo también tenía en mente cuando empecé a preparar la presentación y cuando empecé a estudiar es si hay diferencias entre el modo francés y el modo anglosajón de entender la resiliencia. Eh, Finalmente, ¿cuáles son las situaciones distintas del desarrollo humano en que la investigación empírica de la resiliencia se ha centrado?
Y por último, pero muy brevemente, ¿qué sabemos a raíz de los estudios empíricos? No los voy a presentar a los estudios empíricos, sino más bien voy a hacer una especie de síntesis de algunas conclusiones a las cuales hemos llegado a través de los estudios empíricos. Si quieren, este es el esquema de la ponencia, está dividida en 4 partes, una introducción, una parte segunda donde se habla tal cual de la definición del concepto y se habla de los precursores, después algunas pautas para la comprensión de la investigación empírica sobre este tema en concreto y resultados de la investigación y observaciones conclusivas de forma muy sencilla, muy sintética. A ver, quizás lo primero que hay que decir en la introducción es que no es una investigación original mía, es decir, no es que yo empíricamente en el ámbito de la psicología haya estudiado la resiliencia, no tengo investigaciones empíricas de campo sobre la resiliencia, sino que me estoy apoyando en el trabajo de otros autores. Y ahí concretamente, pues les presento a izquierda, el primero en el cuadro es Boris Cyrulnik, que es la presencia francesa, es un psicólogo y etólogo francés. Pues luego en el medio, también arriba, viene a la doctora Anna Masten, que es una psicóloga norteamericana, directora del Instituto del Niño de la University of Minnesota. Uh, Luego, a derecha, ven el doctor J.J. Cutuli, que trabaja directamente con Ann Masten. Van a ver que muchas de las citaciones que yo hago me remito a los dos. Por fin tenemos abajo a Martin Seligman, que no se ha dedicado a estudiar específicamente la resiliencia, sino más bien que ha financiado estudios y ha abierto el campo de la psicología para el estudio de la resiliencia, una vez que se ha dedicado a estudiar y a promover el estudio de aquello que funciona en ámbito psicológico, ¿no? Es decir, no solo, digamos, si bien él ha estudiado la depresión por más de 40 años, a partir de un momento de su carrera, él decide estudiar el otro lado de la medalla, es decir, no solo las patologías y los problemas que tenemos, sino también el otro lado, ¿no? Si quiere, lo que podemos llamar flourishing o accomplishment o realización, etcétera. Luego, al costado de Seligman, abajo tenemos a la doctora Karen Ribish, que es una discípula suya y justamente ella ha desarrollado estudios sobre la resiliencia en los niños, principalmente teniendo como grupo a los niños. Y luego tenemos al psicólogo ruso-americano, porque bueno, nació en Rusia, pero se mudó a Estados Unidos con 5 años, ya fallecido, Bronfenbrenner, que no ha estudiado el tema de la resiliencia, pero presenta una teoría de sistemas que es fundamental hoy para el estudio de la resiliencia. Entonces, bueno, les propongo, digamos, seguir la reflexión sobre la resiliencia de la mano de esos autores. Ahora, nuestra primera pregunta era si siempre estuvo presente el tema de la resiliencia y quizás la puse intencionalmente vaga. Quizás la respuesta correcta a esta pregunta sería depende, ¿no? Siempre estuvo presente el tema de la resiliencia y ustedes me podrían decir, pero bueno, ¿presente dónde? Y digamos que, y ahorita se lo voy a leer algunas partes, el tema de la resiliencia, entendida como la capacidad de responder de forma constructiva a acontecimientos estresantes o traumáticos, ha despertado a menudo el interés y la curiosidad de muchas personas. Como sostienen algunos de sus principales investigadores, desde que nos narraron historias de héroes, heroínas y perdedores que lograron superar grandes obstáculos en el camino hacia el éxito, la resiliencia se ha vuelto parte del imaginario colectivo.
Hay algo que nos llama la atención en esas situaciones en las que todo pareciera indicar un resultado final negativo, decadente, y en cambio nos deparamos con un camino existencial no lineal, de alguna manera inesperado y sorprendente. Boris Cyrulnik, neurólogo, como les decía, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés, que editó junto a Elena Malaguti, casi no la menciono acá, me dedico más a Boris Cyrulnik, por eso no la mencioné al inicio. Boris Cyrulnik, que editó junto a Elena Malaguti el libro Construir la Resiliencia, afirma en un famoso texto que integra la obra mencionada, intitulado Resiliencia, una esperanza inesperada, que el reconocimiento de la resiliencia no es un fenómeno nuevo, siendo este un tema frecuentemente tratado en las novelas populares. Entonces, a ver, ¿no? Siempre estuvo presente el tema de la resiliencia. Vaya que quizás una primera respuesta a esta pregunta sería sí. En el imaginario colectivo, en nuestras historias de niños, en las novelas, en la literatura, sí. Y dice Boris Cyrulnik, recordemos, por ejemplo, a Remy, ahí está, El niño sin familia, y a David Copperfield, y a autores como Rudyard Kipling, Jean Genet, François Truffaut, que cuentan la historia de niños violados que a pesar de los golpes del destino, de la miseria, de la calle y de los ladrones, consiguen llegar a ser adultos capaces de amar y evolucionar, gracias a su valentía que les lleva a conocer figuras significativas y útiles para su desarrollo. Podemos ir adelante con una reflexión. Quizás podríamos decirnos, cuentos de hadas, romanticismo o fantasía. Sin embargo, hay que decir que también la vida real está llena de relatos que ponen ante los ojos este fenómeno. ¿Cuál fenómeno? El fenómeno de la resiliencia. Acá tenemos al doctor Viktor Frankl, ya mencionado en la sesión de hoy, porque su testimonio de este psiquiatra y filósofo austríaco es bastante conocido. El hombre puede ser en su fuero interno más fuerte que el destino que se le impone desde afuera. Frankl, conocido por ser el creador de la logoterapia, experimentó un largo encierro en una prisión bestial, en un campo de concentración bestial. En palabras de Gordon Allport, padre de la psicología de la personalidad, a Frankl se le arrebató todo menos la existencia nuda, desnuda. Su padre, su madre, su hermano y su esposa murieron en el campo de concentración o fueron enviados inmediatamente a la cámara de gas, de modo que, a excepción de su hermana, toda su familia murió en esos campos. Su libro, El hombre en búsqueda de sentido, presenta al lector en tono autobiográfico y narrativo sus reflexiones antropológicas, su admirable testimonio y las conclusiones de la observación diaria que realizó durante su reclusión. No cabe duda de que Frankl observó la vida en el campo de concentración en primera persona, con ojos humanos, pero hay que decir que también lo hizo con los ojos de un científico. Con eso no quiero decir que un científico no sea humano, sino quiero decir que además de su íntima vivencia personal, puso también en esta observación el elemento científico. De hecho, como hombre psiquiatra y judío, sufrió y observó este execrable experimento humano llevado a cabo por los nazis en que las variables estaban estrictamente controladas, por eso un experimento. Es decir, no, las variables ahí estaban controladas y los sujetos eran, por desgracia, llevados a extremos de vulnerabilidad y desesperación.
su relato de supervivencia tuvo una fuerte influencia en los Estados Unidos. En el siglo pasado, El hombre en busca de sentido figuró en la lista de los 10 libros más leídos en Estados Unidos y fue declarado libro del año por las universidades norteamericanas al menos 4 veces. O sea, acá tenemos un ejemplo de la vida real, de lo que sería una historia de resiliencia. Y también a la izquierda tenemos otro ejemplo de resiliencia, que la mayor Corno es la persona que ha desarrollado junto con Seleman el programa de resiliencia en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y bueno, en el caso concreto de ella se los leo, era el año de 1991, el 27 de febrero, y el entonces mayor Cornum estaba a bordo de un helicóptero Black Hawk como cirujano de vuelo del Regimiento 229 en una misión de búsqueda y rescate de un piloto F-16 abatido durante la Guerra del Golfo. Su helicóptero fue también abatido. 5 de los 8 miembros de la tripulación murieron en este mismo accidente. Ella, que sobrevivió al accidente del helicóptero, tenía una bala en el hombro, los 2 brazos rotos y no podía mantenerse en pie debido a otras lesiones. Fue capturada y hecha prisionera de guerra, permaneciendo 8 días en la ciudad iraquí de Basora. Además de ser agredida sexualmente por uno de sus captores iraquíes, fue sometida junto con otros cautivos a un simulacro de ejecución. A pesar de ser interrogada, nunca reveló ningún secreto militar. Finalmente fue liberada y regresó a Estados Unidos. Su experiencia bélica no la traumatizó de forma patológica ni bloqueó su camino existencial. Más bien cuenta que la hizo mejor madre, mejor persona y mejor soldado. A ver, esos son algunos casos, digamos, ¿no? Que sea en el mundo de los cuentos, sea en la vida real, alguna vez hemos podido presenciar. Ahora, pues si bien, digamos, podríamos hablar de esto en nuestras charlas de café, qué había de esto en el ámbito de la psicología. Y a pesar de la importancia de este fenómeno, Cyrulnik señala que a finales de los años 90, el ganador herido que nosotros observamos en la realidad tenía poca presencia en nuestras revistas profesionales y en nuestros laboratorios. Afirma él que el estudio científico de la resiliencia comenzó con Anna Freud, quien en 1936 publicó El ego y los mecanismos de defensa, pero, como menciona a continuación, basándose en los escritos de Joseph Sandler, precisamente por esta idea, la hija de Freud se arriesgó a encontrarse fuera del movimiento psicoanalítico. Es decir, pues fue necesario que pasaran varias décadas para que se pudiera estudiar la resiliencia, para que se pudiera hablar de resiliencia en ámbito psicológico. Ann Mastin y J.J. Cutler, investigadores del Institute of Child Development de la Universidad de Minnesota, sostienen que la ciencia de la resiliencia empezó hace solamente algunas décadas. Y pues cito, dice, el estudio de la resiliencia nace del estudio de personas que corren el riesgo de desarrollar problemas, entre ellos, entre comillas, los niños vulnerables, debido a sus contextos familiares. Por ejemplo, por tener un progenitor con trastorno mental grave, por ciertas experiencias de vida, como el nacimiento prematuro o el divorcio,
o condiciones de crianza peligrosas, como la pobreza o el vivir en un barrio violento. Entonces, a ver, por distintas problemáticas que no puedo afrontar aquí, ni el psicoanálisis, ni el behaviorismo, han abierto espacio para poder estudiar la resiliencia dentro de su reja epistemológica, es decir, ¿no? Las herramientas que tenían para proceder en el ámbito psicológico, de alguna forma cerraba el discurso acerca de la resiliencia. Entonces tenemos un fenómeno reciente, a fines del siglo pasado. Los investigadores, tanto en Estados Unidos como en Francia, se han dedicado a seguir de cerca y a someter a procedimiento experimental el tema de la resiliencia. Entonces, pues, ya ven que la respuesta a esta pregunta, si siempre estuvo presente el tema de la resiliencia, depende dónde, en la cultura sí, en nuestras historias sí, en el ámbito de la psicología científica, no, es más bien algo reciente. Entonces, a ver, ¿no? Habría que decir también que hay precursores, en un sentido, como yo les decía, Anna Freud puede ser considerada una precursora, aunque no ha seguido adelante este tema. Podemos mencionar también a autores como Garmesi, Louis Murphy, Michel Ruther, Emmy Werner, que han empezado a estudiar lo que se llamaba los individuos invulnerables. Al final, se cambió este nombre porque no hace, a ver, no hace justicia al fenómeno, por así decir, ¿no? Porque digamos que esos empiezan estudiando los individuos vulnerables, como está aquí, pero ellos se dan cuenta de que hay individuos que a pesar de, digamos, encontrarse con muchas dificultades, se las arreglan bastante bien. Entonces empezaron a denominarlos individuos invulnerables. Como les decía, se cambia la denominación porque no hace justicia al fenómeno. No hay nadie que sea invulnerable y se empieza a formular el concepto de resiliencia. Okay. Entonces acá hay una pregunta de por qué se presenta como una cuestión a ser estudiada. Es decir, ¿qué hay de cuestión? ¿Qué hay de problema? Ojo, problema no siempre es una cuestión negativa, sino que es algo que nos instiga la investigación, ¿no es cierto? Que de alguna forma nos hace pensar, de alguna forma nos hace, pues esta inquietud o algo no termina de cuadrar, se experimenta la necesidad de averiguar más sobre un tema porque te suscitan dudas, ¿no? Pero claro, se puede estudiar como problema de investigación, por ejemplo, algo positivo, es decir, ¿no? Acá, la resiliencia, surge como cuestión a ser estudiada, porque hay un fenómeno que se presenta delante de los ojos que contrastan con nuestros supuestos. Y dice Seleman, si es un hecho, es decir, un dato de facto, que el estrés y la diversidad tienen un efecto negativo, porque algunos niños expuestos a acontecimientos terribles muestran resultados buenos o incluso excepcionales en su trayectoria. La pregunta ha guiado varias décadas de investigación sobre lo que inicialmente, como yo les decía, se denominó invulnerabilidad y ahora se denomina resiliencia. Entonces ahí están las citas de los precursores también, Anthony Kohler, la misma Masten y Ruther. Vamos adelante. Vamos a ver ahorita definición y
un poco más de precursores del estudio de la resiliencia en diálogo, ¿no? Entonces, a ver, hay muchas definiciones diferentes de resiliencia. Nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se define el término y si hay diferencias entre el modo francés y el anglosajón de entenderla? Entonces, lo primero que hay que decir es que hay muchas definiciones diferentes de resiliencia y voy a empezar con la aproximación francesa. Adelanto que sí hay diferencias entre un modo y otro de entender el fenómeno, aunque también hay puntos de confluencia. Conforme las investigaciones han avanzado, se han reforzado los puntos de confluencia, pero ya llegamos a esto. Entonces, a ver, hay muchas definiciones diferentes de resiliencia. Cyrulnik, al evocar la curiosa expresión francesa résilier son mandat, acerca el concepto de resiliencia al de liberación. La palabra francesa résilier procede del latín resilire, que significa saltar hacia atrás para tomar otra dirección. Es decir, Cyrulnik va a entender la resiliencia como una especie de capacidad de rescindir, de quebrar, de romper, de alguna forma, aquello que nos ha estado asignado hoy. Entonces él va a decir, ahí está el párrafo, es tal cual su argumentación. Él sostiene que aunque el mundo de los seres humanos no puede escapar a la impronta de la realidad, nosotros vivimos en el mundo de las representaciones, en el caso de los seres humanos, que nosotros mismos inventamos. Esa es su teoría. Y por tanto nos permitirían las representaciones dejar de ser prisioneros de lo real y rescindir nuestro mandato. Entonces, digamos que en ámbito francés, la resiliencia está muy asociada a la idea de liberación. ¿Okay? Al liberarse de lo que el mundo impone, sean las condiciones sociales, condicionamientos de todo tipo, por así decir. Entonces, vamos adelante. Cyrulnik considera que la resiliencia es una palabra, también yendo a la cuestión terminológica o etimológica, que permite describir el grado en que una estructura mental, o metálica, porque el concepto viene de la física, es capaz de resistir a un choque, resultando así más o menos resiliente. Sin embargo, el autor, aunque menciona la resiliencia como esta capacidad de resistir a golpes, resistir a un choque, él va a tomar distancia del uso del término que se da en el mundo estadounidense y dice, en los países anglosajones, esta palabra se utiliza con frecuencia, pero con una connotación de carácter moral. El individuo resiliente es el que ha recibido el golpe, lo recibe, sufre y reacciona. Un poco como lo hemos mencionado en los ejemplos que nos han precedido. Ok. Entonces, a ver, ¿no? Una primera diferencia que hemos mencionado es que en el contexto norteamericano hay, si quieren, un centro pues en la capacidad moral, en el carácter de la persona que logra sobreponerse a las dificultades de la vida porque recibe el golpe, sufre y reacciona. Va. En el ámbito francés, más bien el acento está en el tema de la liberación. Es decir, yo con mi capacidad de decir, rescindo, no quiero, tomo distancia, salto, yo iba a decir en italiano indietro, pero salto atrás. No es la única diferencia de acento. También en Estados Unidos inicialmente el acento fue mucho más individualista, es decir, en resiliente es el individuo obra de sus manos, es algo similar a un superhéroe. En el mundo francés vemos que no, el aspecto social de la resiliencia fue mucho más valorado desde el inicio.
¿va? Ahora, vamos a ver que con el avance del estudio eso va a cambiar. Entonces, pues un poco para ilustrar, ¿no? Lo que estamos hablando, vamos a avanzar con algunas citaciones. La Karen Rivich, la discípula de Seligman, habla de la resiliencia como esta capacidad de crecer, prosperar ante los retos y recuperarse de la diversidad que permite a las otras personas asumir riesgos calculados y capitalizar las oportunidades. Vaya, nos quedamos con esa definición por ahora, pero vamos a, digamos, a desglosar esto conforme avancemos. Pues, como yo les decía, con la evolución de los estudios, los enfoques estadounidense y francés pasan a coincidir en mayor grado. ¿Por qué? Porque ambos van a darse cuenta que la resiliencia es algo procesual y sistémico. Es decir, ¿no? A ver, ya Pianta y Walsh nos decían, y Peterson y Seligman lo repiten, que la resiliencia no es un rasgo o una característica unitaria, ¿no? Se tiene, así como por ejemplo, no sé, uno puede tener una determinada característica, aquí habría ahora que pensar en qué podría ser una característica unitaria. Poner un ejemplo, no se me ocurre uno en el momento, pero lo que podemos decir de la resiliencia que no es unitaria es que, por ejemplo, un niño puede mostrar resiliencia con respecto a algunas tensiones y hacia algunos resultados, pero no con respecto a otros tipos de estrés y otros resultados. Por ejemplo, un niño puede ser resiliente en el ámbito académico. Entonces, si él tiene una dificultad académica, él va, él persevera, él busca la forma de aprender, él vuelve a leer un texto, él vuelve a hacer la operación matemática, él busca ayuda de un colega para que lo auxilie, pero que él sea resiliente en ámbito académico no significa, por ejemplo, que él va a ser resiliente en el ámbito de las relaciones afectivas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que son muy perseverantes y muy resilientes en el trabajo, en el estudio, pero son súper sensibles al rechazo. Entonces, en el ámbito de las relaciones afectivas, se recibe un no. Este no puede ser, digamos, fatídico y bastante determinante, por así decir, ¿no? Les costaría más desarrollar la resiliencia ahí. Entonces, la resiliencia no es un rasgo, una característica unitaria que permea todos los ámbitos de la vida, ¿va? Además, digamos que es procesual en el sentido de que la resiliencia a todo el momento puede ser desencadenada o frenada, por así decir. Es poliédrica, ya tratando de ejemplificar un poquito más, ¿no? Lo que estábamos hablando. Ella es múltiple en términos de constitución. Muchos elementos entran para constituir la resiliencia y también ella va a ser múltiple en sus funciones. Ya, vamos adelante para tratar de ir entendiendo un poquito más. Hay una cita bastante grande de Cyrulnik, pero que me parece interesante justamente para ver cómo, acá estamos en el ámbito americano, pero para ver esa sintonía o esta zona de superposición entre los dos ámbitos. Y la cita de Cyrulnik dice, es sorprendente constatar hasta qué punto la resiliencia resulta difícil de definir. Desde el principio de la historia de la humanidad, hemos comprendido que era posible remediar una lesión física aprendiendo a componer miembros fracturados, cauterizar heridas y exorcizar los demonios que ocupaban nuestra mente. Esta actitud positiva estaba fomentada por una interpretación lineal de la causa y el efecto. Un golpe fractura una pierna y un demonio ocupa la mente.
La resiliencia, por otra parte, no opera según patrones lineales, sino de forma sistémica y dinámica. Debemos pensar siempre en términos de las interacciones y transacciones que tienen lugar de forma permanente entre una personalidad en desarrollo y su entorno, con especial atención a las personas que la rodean. Si nos acostumbramos, y acá él está utilizando Bowlby del mundo norteamericano, si nos acostumbramos a pensar así, representando un psiquismo en desarrollo permanente que sigue encontrando personas que pueden modificar o reforzar su evolución, logramos definir la resiliencia. Eso muy bien, no es un rasgo unitario, no es algo dado al nacimiento, no es algo estable, digamos estático, sino más bien estamos pensando la resiliencia en términos de sistematicidad y dinamismo. Ahora, pautas para la comprensión de la investigación empírica. A ver, ¿no? ¿Con qué cubiertos nos comemos este plato? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto de forma operacional o operativa? Entonces, lo primero que dicen Masten y J.J. Cutuley es que la investigación empírica se ha centrado en la resiliencia en tres situaciones distintas del desarrollo humano. Un poco de lo que anunciaba ya Karen Rivish aquí. Espérenme que estoy regresando y regresé demasiado. Ya, no importa, ya me perdí. Pero ella hablaba, caracterizaba la resiliencia, pues ahorita, aquí está. Miren, ella hablaba de capacidad de crecer y prosperar entre los retos, recuperarse de la diversidad, pues una especie de recurso para que uno pueda asumir riesgos calculados, etcétera. Entonces, viendo de una forma más paso a paso, vemos aquí las tres situaciones en que se ha estudiado la resiliencia. Uno, se ha estudiado la resiliencia en esa situación, en una situación en la que el individuo funciona bien durante un periodo significativo de adversidad. Es decir, ¿no? El individuo está bajo estrés, está bajo adversidad, está como nadando contra la marea, pero él está funcionando bien. Segunda situación, se habla de resiliencia cuando el individuo vuelve al nivel anterior de buen funcionamiento tras un trauma o una experiencia gravemente perturbadora. Es decir, acá estamos hablando de rebote o repunte. Mientras, de alguna forma, en la primera situación, el individuo sigue funcionando bien a pesar de la diversidad, en la segunda el individuo sí sufre el trauma, es decir, ¿no? Sí sufre el efecto del estrés o de la diversidad, pero pasa un tiempo y él vuelve al nivel anterior de buen funcionamiento. Y la tercera situación es una situación en la cual el individuo alcanza nuevos niveles de positividad o adaptación normal cuando las condiciones gravemente adversas mejoran. Es decir, no hablamos de normalización entre comillas. A ver, acá es un poco de eso de que lo que no te mata te hace más fuerte, en el sentido de que pues gracias a esta adversidad, no solo el individuo, por así decir, vuelve a lo que era antes cuando la supera, sino crece con ella. Entonces, en todos esos casos, la resiliencia se está refiriendo a patrones de buen desempeño después de la exposición a una adversidad o amenaza severa. Ahora, hay que decir también, y eso los investigadores lo dicen claramente, es que la resiliencia es una inferencia basada en dos juicios fundamentales. Ha ocurrido algo con el potencial de perjudicar seriamente el desarrollo o interrumpir el buen funcionamiento. Y dos, la persona actúa bastante bien según algunos criterios. En la práctica de investigación hay que declinar las dos cosas, ya vamos a esto. Entonces, justamente para estudiar la resiliencia,
va a ser necesario definir y medir esos componentes, es decir, ¿no? ¿Qué se entiende por amenaza para la adaptación positiva, que suele definirse como riesgo, adversidad o experiencias vitales estresantes? ¿Y qué se entiende por desarrollo positivos o adaptación, es decir, ¿no? La calidad de vida, el éxito, en los principales ámbitos de la realización, qué se esperan de las personas en una edad determinada y en una cultura determinada. Entonces, acá estoy como un poco abriendo el panorama, y pues acá hay una pregunta que es entonces, ¿en cuáles dominios se estudia la psicología, la resiliencia, ¿no? ¿Dónde es que la psicología científica se hace cargo del estudio de la resiliencia? Se estudia en la resiliencia cuando se está estudiando la conducta adaptativa, es decir, concretamente en dos grandes dominios de lo que la psicología llama conducta adaptativa, que son esos grandes dominios: la psicopatología y la competencia, ¿ok? Es decir, vamos a estudiar la resiliencia en relación a la psicopatología y en relación a la competencia. Mientras que en el caso de la psicopatología, los que se enfocan en eso están centrados en la salud mental y definen la adaptación en relación con el bienestar subjetivo y la ausencia de niveles clínicos de síntomas o trastornos. Los segundos definen la adaptación positiva en términos de competencia, es decir, en relación con el cumplimiento de las tareas de desarrollo propias de la edad. Entonces, muy bien, acá nos estamos acercando al tema de la resiliencia desde el dominio de la psicopatología y desde el dominio de la competencia. Ahora, ¿qué conceptos claves son relevantes pues en ese estudio? Y acá están los conceptos, ¿no? Tareas de desarrollo, factores de riesgo, factores de protección, factores de promoción, moderación, múltiples niveles de análisis y sistemas. Estoy pasando un poquito rápido porque veo que tengo 15 minutos y todavía me faltan algunas diapositivas, entonces voy a acelerar. Concretamente, a ver, nosotros decimos que percibimos que existen tareas de desarrollo, que la persona que no tuvo su percurso existencial bloqueado, trabado por algún trauma, por alguna adversidad, logra desempeñar. Muy bien, entonces acá está una explicación de lo que Masten y Kutle entienden por tareas de desarrollo. Y dice, las tareas de desarrollo son las normas de comportamiento por las que se juzga a las personas de una edad determinada en una cultura concreta y en un momento específico de la historia. Muchas tareas de desarrollo son comunes a todas las culturas, mientras que algunas son únicas, referidas a culturas específicas. A ver, ¿no? En el caso de los niños pequeños, las tareas comunes de desarrollo incluyen formar un vínculo con un cuidador. Hay toda una teoría por detrás de ese tema de la vinculación con el cuidador de Bowlby y Ainsworth, que no puedo explicar aquí. Aprender a caminar, hablar, seguir órdenes sencillas. En los niños en edad escolar, tareas de desarrollo, las principales incluyen el tener éxito en la escuela, llevarse bien con los compañeros, seguir las reglas en casa, en la escuela, en la comunidad. Durante la adolescencia se espera que los individuos aprendan tareas más avanzadas, se comporten y sigan reglas en una variedad de entornos, incluyendo las normas sociales. Acá salió leyes en la traducción. Formen relaciones estrechas con sus compañeros, comiencen a explorar el mundo del trabajo y las relaciones románticas. En la edad adulta, el trabajo y las relaciones románticas se convierten en tareas destacadas, seguidas a menudo por la formación de la familia y la crianza
de los hijos. Los éxitos en esas tareas de desarrollo indican si una persona se está adaptando a la sociedad de la forma esperada. No se exige un rendimiento excepcional, sino que la persona deba cumplir unas normas mínimas de funcionamiento. Esos logros también llevan implícita la expectativa de futuros éxitos, es decir, ¿no? Si el niño va bien con los colegas de la escuela, esto genera una expectativa de futuros éxitos, ¿no? Que logre desarrollar esta tarea presente. Pero, en fin, entonces acá estamos hablando de tareas de desarrollo, este, como pues lo que se espera en términos de comportamiento de acuerdo a la edad, a la cultura concreta y un momento específico de la historia. Ahora, factores de riesgo. ¿A qué nos referimos con factores de riesgo? Cuando hablamos de factores de riesgo o adversidades, estamos hablando como amenazas a la adaptación positiva o al desarrollo. Es decir, el riesgo es un término general que engloba una amplia gama de factores de predicción, incluidos los acontecimientos vitales traumáticos, las desventajas crónicas y los de condición variable, como pueden ser, por ejemplo, la pobreza, el destierro o la migración forzada, la violencia, los abusos, el parto prematuro, el bajo peso al nacer, la condición de minoría, la guerra y las catástrofes naturales. Es la situación en la que uno vive, o los atributos personales los que predicen los problemas posteriores. Las investigaciones sobre grupos de personas que tienen esos factores afectando a sus vidas indican que hay una alta probabilidad de que se produzca un determinado resultado negativo para el grupo en su conjunto. Entender cómo los individuos superan la diversidad es importante para que los investigadores puedan comprender cómo las experiencias vitales negativas interfieren en las competencias. Entonces, muy bien, eso sería como lo que se entiende y lo que se busca, estudiar en la práctica, de la investigación empírica. Hay que decir también que los factores de riesgo pueden ejercer sus efectos nocivos de muchas maneras. Es decir, ¿no? Que haya un factor de riesgo no significa que siempre tenga la misma funcionalidad. Algunos factores de riesgo, como la desnutrición o la exposición a sustancias tóxicas, interfieren directamente en la función o el desarrollo de los sistemas biológicos adaptativos. Otros pueden operar ya no en el desarrollo de los sistemas biológicos, sino limitando las experiencias o oportunidades disponibles para el individuo. Por ejemplo, cuando los niños con una enfermedad crónica no pueden interactuar con sus compañeros en las actividades sociales normales, o cuando los adolescentes que viven en zonas muy empobrecidas tienen poco acceso a escuelas de calidad. Otros factores de riesgo, o otras amenazas actúan aumentando la probabilidad de experimentar adversidades adicionales. Es decir, ¿no? Hay factores de riesgo que te ponen más en riesgo. Por ejemplo, las personas impulsivas tienden a sufrir más accidentes o lesiones. El impacto de los factores de riesgo también puede variar en los distintos periodos de desarrollo. Por ejemplo, los cuidadores son muy importantes en muchas edades, pero los niños muy pequeños son mucho más dependientes de otros para su cuidado. Es decir, ¿no? En consecuencia, esos niños pueden verse más afectados que los mayores, cuando, por ejemplo, un cuidador sufre de una depresión grave, ¿va? Este, Ahora, hemos hablado ya de tareas de desarrollo, hemos hablado de factores de riesgo, vamos a los factores de promoción y protección. Los factores de promoción se asocian a buenos resultados en general, y acá no estamos vinculando esos factores de promoción con el riesgo.
¿ok? Acá en general, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas un cerebro saludable y tengas buenos padres, son ambos predictores de buenos resultados en la vida, independientemente de tratar el tema de la exposición a riesgo. ¿Ok? Factores de promoción son aquellos asociados a buenos resultados en general. Por el contrario, los factores de protección moderan el riesgo. Digamos que los factores de protección están entre la persona y el riesgo y muestran un efecto especial cuando la diversidad es elevada. Algunos factores de protección son análogos a los airbags de los coches o a los anticuerpos del sistema inmunitario humano. No tienen ninguna función hasta que son activados por la amenaza y entonces cumplen su función protectora. Los servicios sociales de emergencia, así como los de protección de la infancia, están pensados para trabajar de esta manera. Actúan para moderar el riesgo una vez que surge la diversidad. A ver, pero hay que decir una cosa, los factores de promoción pueden volverse factores de protección cuando se presenta la diversidad. Es decir, no es que hay factores que, por ejemplo, vamos a poner aquí, tener buenos padres, pues, o no ser huérfano, por ejemplo, ¿no? Puede ser al mismo tiempo un factor de promoción y un factor de protección una vez que se presenta el riesgo. ¿Va? De alguna forma, los factores no están categorizados como, ya, esto es protección para allá, esto es promoción para acá, sino que un mismo factor puede jugar en los dos ámbitos, la promoción y la protección. Y vaya, en cuanto al futuro de la investigación sobre la resiliencia, tal vez eso debería presentar al final, pero ya para tratar de dar continuidad al hilo que presentaba, lo puse aquí. A ver, dicen Masten y Cutule que en la medida en que la ciencia de la resiliencia se expande, los modelos de riesgo y protección empiezan a integrar múltiples niveles de análisis, es decir, empiezan a surgir relatos completos e integrados, accounts completos e integrados de la resiliencia que incluyen interacciones entre los genes, la neurobiología, el comportamiento, la familia, las relaciones con los compañeros e incluso los sistemas más amplios que están representados por barrios, escuelas, comunidades y culturas. Y los resultados de la investigación pueden tener implicaciones sociales y políticas, es decir, ¿no? La investigación sobre el desarrollo de la resiliencia continua y las diferentes partes interesadas en la salud y el bienestar de los jóvenes pueden disponer de un conjunto de conocimientos cada vez mayor para orientar políticas públicas y programas, ¿no? Y para eso se está trabajando, es decir, ¿no? Si yo, como agente gubernamental, tengo claro qué es lo que puede sí, promover ser un factor de protección, ser un factor de promoción, lo que puede moderar un riesgo, o cuáles son los riesgos que existen, yo tengo esto, de alguna forma, pues individuado y medido, esto puede ayudarme en el discernimiento de políticas públicas. Entonces, hasta acá, pues, nos hemos quedado, pero ¿por qué eso es importante? Y acá es donde entra Bronfenbrenner con su teoría ecológica de sistemas. Porque, a ver, muchas veces todo este tema de lo positivo en la psicología o de la resiliencia fue mal entendido y muchas veces también mal llevado como una especie de última playa o última resorsa del neoliberalismo. ¿En qué sentido, no? Eres explotado,
pues la economía de tu país va mal, pero tú tienes que tener buena actitud, sonríe. Y claro, los críticos han dicho con razón, a ver, no es por falta de sonrisas que ha llegado la crisis económica en América, ¿no? Vaya, eres explotado, no te dan mínimas condiciones de trabajo y tú mantienes el buen humor, eso es ridículo, ¿no? Digamos, entonces, a ver, si quieren una primera crítica que se hizo, a esos casos de, resiliencia como una especie de romantización de la situación precaria, ¿no? Como una especie de, culpabilización del pobre, que no sale adelante aun cuando su situación es de llorar, son todo un tema, ese rubro de críticas muy interesantes, ¿no? Y quizás yo creo que para algunos estudios de la resiliencia, algunas propuestas, yo creo que es una crítica que da en el blanco, pero no a todas, porque, por ejemplo, la resiliencia entendida como procesual y sistémica, en una aproximación como hemos tenido en el continente europeo, y en Francia, y basada en la teoría ecológica de Bronfenbrenner, no entiende la resiliencia en términos individualistas, ni como la resorza psicológica del neoliberalismo político, porque justamente entiende que para la resiliencia intervienen varios sistemas. Entonces, no voy a poder explicar ahorita la teoría de Bronfenbrenner, pero él considera acá el ontosistema sería el individuo, pero este ontosistema está sustentado y en relación por un microsistema. En el microsistema, por ejemplo, estamos considerando la familia, la escuela, qué sé yo, la familia más amplia que el núcleo familiar, pero digamos que esos microsistemas están en relación y esta relación puede ser más cooperativa o más conflictiva. Por ejemplo, entre la familia y la escuela puede haber una alianza o puede haber una situación terrible. Entonces acá estamos hablando del mesosistema como relación de microsistemas, pero luego también tenemos el exosistema. El exosistema ya supone que haya la interacción de un sistema donde el ontosistema es relevante, es decir, que el individuo cuenta, sus decisiones cuentan, pero hay necesariamente algo que está fuera de sus manos, es decir, otros ámbitos de la vida pública en la cual él no tiene jurisdicción, poder, por ejemplo, ¿no? Digamos que mi familia microsistema está afectada por las políticas sanitarias que tiene el gobierno. Acá está el exosistema. ¿Ok? Ya tenemos después el macrosistema y en el macrosistema ya estamos hablando de las instituciones, de los gobiernos, pero ya más en un nivel ideológico, más en un nivel de ideas, de tradiciones, de conceptos. Luego tenemos también, ya se habla de cronosistema y global sistema. Deberían estar en dos rueditas diferentes, pero yo no logré hacer esto desde el punto de vista gráfico, entonces puse juntos, pero no significa nada que estén juntos, ¿ok? Es sencillamente una deficiencia gráfica de la autora. El cronosistema tiene que ver con el sistema temporal, el momento histórico en que estamos insertados, y el global sistema tiene que ver con las consecuencias o lo que me afecta y no es fruto de un proceso de mi deliberación, como puede ser, por ejemplo, una pandemia, un terremoto, los problemas ecológicos, etcétera. Entonces, a ver, la resiliencia no es el individuo heroico solo que aguanta todo y independiente de o sea, de cualquier política pública. ¿Va? Sino más bien los estudios de la resiliencia hoy se abren, como nosotros decíamos, no solo
al tema genético, neurobiológico, al propio comportamiento del individuo, ontosistema, a la familia, microsistema, relaciones con los compañeros, microsistemas, y a los sistemas más amplios. Acá están viendo los sistemas más amplios, ¿no? Incluso al aspecto, digamos, espacio-temporal, relativamente al cronosistema y al global sistema, al planeta Tierra. Entonces, de alguna forma, el estudio de la resiliencia sale del cascarón individualista psicologista, es decir, ¿no? Hay un avance en términos de psicología social. Por último, ya, resultados de la investigación y observaciones conclusivas. No tengo los resultados más actualizados. Eso es una breve síntesis de la mano de Martin y Cutule de los primeros estudios sobre la resiliencia. Uno, ¿va? Sale a la luz que los estudios sobre la resiliencia hechos a nivel mundial presentan una consistencia de factores protectores y promotores reportados con mayor frecuencia. Es decir, ¿no? A veces cuando se hacen investigaciones, la investigación hecha en Norteamérica presenta determinados resultados, la que se presenta en Japón del mismo tema, otros resultados, si se repite dentro de 5 años tienen otros resultados diferentes. Acá hay una consistencia. ¿Ok? En el sentido de que los factores que emergen como protectores y promotores con mayor frecuencia se repiten en las replicaciones de los estudios, ¿va? Y esos factores protectores y promotores dicen respecto a los contextos que parecen contrarrestar o amortiguar el riesgo, a los atributos individuales y a las relaciones personales. Y ahí está el tema central, es decir, las buenas relaciones son el factor más señalado. Se ha descubierto que las relaciones estrechas son un moderador del riesgo en todas las edades, y ese es un dato interesante. En el caso de los niños es fundamental el tema del apego seguro a los cuidadores competentes, pues la protección que ofrece el cuidador es multifacética, y acá, digamos, incluso ellos especifican, ¿no? Por un lado, es un recurso directo de ayuda y seguridad para los niños, pero también desempeña un papel importante en el desarrollo de otros factores de protección. Y ahí están esos factores de protección que emergen mundialmente, que son la capacidad de autorregulación, entra como un factor de protección, las habilidades cognitivas y las capacidades de relación. Después, todavía en este ámbito, vemos que hay estudios que reportan, si quieres, la relación entre relaciones positivas con los cuidadores y la construcción de herramientas adaptativas para la competencia. Acá hay toda una caja de Pandora que no la quiero abrir, que son los estudios de correlación, pero solamente manifiesto y registro lo que ellos han declarado. Luego, también sale a la luz que los lazos sociales, más allá de los familiares, son importantes como factor de protección. Es decir, la relación con los adultos, incluyendo profesores, entrenadores y mentores, benefician a los niños y jóvenes porque los adultos pueden ser una influencia positiva y proporcionar la estabilidad que falta en la vida del niño cuando la familia se ve alterada por las adversidades. A veces uno piensa que no, pero los estudios hablan que hace toda una diferencia. Puede que una familia vaya en ruina, esté pasando por ciertas pruebas, hace toda la diferencia si este niño puede contar con una persona, un cuidador de referencia o no, como puede ser un profesor, un entrenador o un mentor, o si realmente él está desprovido de sostén. De ahí también el tema de la relación con los pares, porque pueden proporcionar un terreno de entrenamiento y apoyo
ayudan a interiorizar valores socioculturales, a cultivar habilidades interpersonales, que fomentan relaciones estrechas y redes sociales de apoyo a lo largo de la vida y esas relaciones con los compañeros y la aceptación por parte del grupo pueden desempeñar un papel protector en la medida que los niños crecen. Todo eso son resultados de investigaciones. Y finalmente llegamos al tema de las diferencias individuales, qué es lo que se ve como características individuales, pues que cuentan para la resiliencia, ¿ok? Y acá está, obviamente, el tema del funcionamiento cognitivo, pues es fundamental. Por eso, las políticas públicas que fomentan la escuela y la buena alimentación son tan importantes. Una mala alimentación interfiere en el funcionamiento cognitivo, dejando secuelas, cuando se pasa hambre, por ejemplo, en los primeros años de vida. Entonces, acá están. Vean como diferencias individuales que cuentan. El funcionamiento cognitivo, la autoeficacia, todo un tema y un concepto que no puedo desarrollar ahorita, pero es importante, la capacidad de autorregulación y la motivación. Los niños con una buena capacidad de resolución de problemas y una buena autorregulación, obviamente adecuada a su edad, de emociones, atención y acciones, que creen en sí mismos y están motivados para adaptarse, suelen afrontar mejor la adversidad. ¿Por qué es importante distinguir así todos esos? Porque de ahí esos elementos diferenciados nos dan pautas para intervención, para programas de intervención específicos para trabajar, por ejemplo, la buena regulación o para trabajar, por ejemplo, la resolución de problemas o para trabajar el sentido de autoeficacia de una forma más mirada. ¿Okay? Este, um, Esos niños que cuentan con esas características disponen de un amplio abanico de recursos personales a su disposición y parecen encontrar más oportunidades, persistir ante los retos y ser capaces de atraer más el apoyo de otras personas. Entonces, vaya, ellos los consideran como atributos útiles en situaciones adversas. Finalmente, quizás algunas consideraciones finales, más allá de que pues hay que seguir la pista a los estudios de la resiliencia porque se han multiplicado muchísimo en los últimos años y se van haciendo más finos y más complejos. Yo creo que acá hay algunos puntos que quisiera mencionar relativamente a lo que hemos visto hasta ahora. Y es que Peterson y Seligman van a señalar que en general los investigadores de la resiliencia han mirado más allá del niño. Claro, hemos visto los sistemas que mencionaba hace poquito, encontrando factores de protección en la familia, en el grupo de pares o en la comunidad. Sin embargo, algunos de los factores identificados en el niño coinciden con los puntos fuertes del carácter que ellos también encontraron. Entonces, digamos que hay resultados que se confirman y consolidan. Y bueno, en su libro de Resilience Factor, Karen Revich y Andrew Châtelet proponen que la resiliencia se compone de 7 habilidades. Van a ver que tal cual, estamos repitiendo lo que ya hemos dicho porque son investigaciones que se sobreponen, ¿no? Capacidad de gestionar y regular emociones, capacidad de controlar los impulsos, el tema del optimismo, que es todo un mundo, también una caja de Pandora que no la quiero abrir ahorita, el tema del pensamiento flexible, que también hay que ver bien a qué se refieren, pero es un tema también bastante interesante, la autoeficacia, la empatía y la disponibilidad para conectarse con los demás. ¿Ok? Entonces ya, esos rasgos aparecen en Karen Strengths and Virtues también. Y hay que decir, entonces que no hay que perder de vista ni los factores del autosistema personales e individuales, ni el ámbito de las relaciones, si quiere lo relacional emerge con fuerza de los resultados, ni el ámbito que va más allá de lo intersubjetivo. Y ahí nos
quedamos con los sistemas de Bronfenbrenner. Por último, y ya para terminar, esa es la última diapositiva. Hay que decir que la resiliencia está intrínsecamente relacionada con la posibilidad del flourishing, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie de nosotros se despliega en una vida exenta de problemáticas, dificultades y adversidades muy grandes, ¿no? Más grandes o menos grandes, pero ahí están. En la práctica, soportar la adversidad, cerrar un capítulo de la vida, empezar a escribir otro mejor, levantarse después de un golpe, superar lo que podría incluso matarnos o en todo caso herirnos, desarrollar nuevas habilidades y convertirse en una mejor persona, son acciones que por un lado condicionan el flourishing y por otro quizás constituyan su mismo ser. Finalmente, hablar de resiliencia no significa promover la meritocracia, romantizar la vulnerabilidad o culpabilizar al individuo por sus debilidades. Y nada, pues me quedo por aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Livia, por la presentación de los resultados de su investigación. El tema de la resiliencia es sumamente interesante. A mí de manera particular me gusta mucho el tema. Luego veré el modo de hacer ahí los engranes con los autores que yo trabajo para ver qué puedo sacar de ahí. Pero interesantísimo. Tenemos aproximadamente poco menos de 15 minutos para algunas preguntas, intervenciones, así que si alguien quiere preguntar, comentar, puede levantar la mano exactamente como lo están haciendo ahora. Le voy a dar la palabra a Gaspar, a José Gaspar. Solamente, bueno, en atención al poco tiempo que nos queda, pediría que sean preguntas muy puntuales y respuestas también muy puntuales, en la medida de lo posible, si es que hubiera más intervenciones, claro. Adelante. Sí, muchas gracias. Disculpen por el ruido. Doctor, antes que nada, pues agradecerle por la presentación, porque siempre parte fundamental de la filosofía es poner en práctica lo que discutimos y lo que teorizamos. A mí se me hizo muy interesante el tema. La pregunta que tendría es, cuando usted menciona que la resiliencia en algún punto puede regresar a la persona a un estado anterior al que estaba, realmente no podría hablarse de que la persona pasa a un nuevo nivel o a un estado totalmente nuevo, en vez de decir que regresa a un estado anterior cuando alcanza este nivel de resiliencia ante una situación que logre el hombre estabilizar, dar con ella, luchar contra ella. No podría decirse mejor que pasa un nuevo nivel en vez de decir que regresa a un nivel anterior, porque de alguna manera este evento, sea traumático o no, grande o no, de alguna manera va a desestabilizar a la persona y le va a pedir que haga nuevas maneras para llegar a un nuevo punto. Sí, a ver, muchas gracias, José Gaspar, por la pregunta. Un gusto verte. A ver, yo entiendo, no sé si te entendí bien, la reflexión, pero me da la impresión, si te entendí bien, que lo que estás mencionando es lo que ellos ubican en la tercera situación de resiliencia. Es decir, ¿no? La tercera situación de la resiliencia justamente está formulada como a raíz de la diversidad vivida, no solo no se ha observado un daño, sino que pues lo que vemos es que la persona ha crecido con esto, de alguna forma logra un nivel digamos superior a lo que él haya tenido anteriormente. Ahora, el segundo caso, si sería posible el segundo caso, que es que pues ellos observan que o entienden estudiar la resiliencia también en contextos en que la persona sencillamente vuelve a su nivel formal. Yo lo que te digo es que trabajan con evidencias, entonces a lo mejor no tienen la evidencia de lo que tú estás diciendo, ¿no? Tu reflexión es, si yo entendí bien, que si la persona ha pasado por algo, ha podido superar de alguna manera, ya no es la misma, ¿no? No hay como un volver a lo anterior, eso de alguna manera la ha marcado, la ha
aportado de alguna forma. Ellos trabajan con evidencias y lo que pues a lo mejor están considerando en base a las evidencias que tienen es que si tú tenías determinada performance y quizás has vivido un duelo en un determinado momento y en el momento del duelo tú has dejado de desempeñar una serie de tareas y cuando superas el duelo, vuelve a desempeñar las mismas tareas, demostrando las mismas competencias. Lo que tú propones sería como una tesis, digamos así, da sostener, ¿no? Que en el fondo, aun cuando la persona desempeña las mismas tareas, en el fondo, hay algo en ella que ha cambiado y que no es igual a lo anterior. Pero bueno, ellos trabajan más o menos como mirando en las tareas de procedimentales si hubo un aumento de competencias o no. ¿No? Si quieren un sentido más, no sé, como menos existencial y más mirado a operacionalidades. Gracias por tu comentario, me parece como interesante. Es más amplio, es más filosófico, efectivamente. Muchas gracias. Creo que tiene Muchas, profesor muchas, Martín. muchas gracias. Vamos con el profesor Martín, que tiene una pregunta también. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctora. Yo tengo dos preguntas. Una es de orden histórico, digamos, y la segunda es para darle seguimiento a algo que usted comentó sobre estas observaciones que pueden ser potenciales objeciones a este tipo de estudios. La primera pregunta es así. Atendiendo a la investigación de los antecedentes del concepto, ¿la resiliencia se puede rastrear en el estoicismo? O sea, ¿el estoicismo tendría algún tipo de nexo? ¿O ya nos estamos volando mucho cuando relacionamos resiliencia y estoicismo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es justamente sobre este uso político del discurso psicológico de la resiliencia. Digamos, desde una posición crítica al estilo de, no sé, de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir que en ciertos contextos actuales la resiliencia es, para parafrasear a Marx, el opio del pueblo. Lo digo en el sentido de que la resiliencia puede ser un fenómeno psicológicamente real, pero eso no implica que no se pueda usar políticamente para justificar el status quo, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaría saber es qué es lo que dice la comunidad actual justamente sobre esta situación. Bueno, espero haber sido claro, profesor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Mira, a ver, son dos preguntas que son bastante interesantes, profesor, me dejan pensando. Con relación a la primera pregunta, si podemos ir al estoicismo. A ver, tendría que ahondar un poquito más los estudios, la verdad, ¿ok? A ver, la psicología cognitiva sí va al estoicismo, es decir, ¿no? Nosotros tenemos a Beck que falleció a la edad de 100 años o 101 años hace menos de un mes. Hace unas semanas falleció Beck y digamos que la terapia cognitiva sí va al estoicismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es un discurso tan ajeno a la psicología contemporánea el tema del estoicismo. Con todo el tema si quieres del no sé si el profesor está familiarizado con el tema del A, B, C, D, E, de Beck y Ellis, ¿no? ¿Sí o Yo no? no, profesora, no. Ok. De él sí, sí, pero de lo demás no, profesora. Lo de Beck. Ok, o sea, es que uno tiene la terapia cognitiva y la otra la racional emotiva, que pues en realidad tienen puntos de contacto y puntos de diferencia, pero básicamente se basan en la reestructuración cognitiva, para que justamente, digamos,
básicamente lo que se trabaja es cada vez que tienes un evento desencadenante, es decir, ¿no? Un evento que te altera emotivamente, uno hace una especie de, entonces tienes el A, B, C, D, E, entonces tienes el evento que desencadena, luego tú tienes el be de beliefs, es decir, ¿no? Sería como una especie de la narración, cómo narras el evento que ha ocurrido. Luego, a ver, A, B, C, después hay una parte de criterios, o sea, identificar los criterios que tienes por detrás en tu narración. Luego hay una parte de discusión en que haces el policía para ver si tienes las evidencias que comprueben tu razonamiento, si estás incurriendo en falacias y todo. Tienes toda esa parte de deliberación y al final tienes una parte de alterar la lectura del propio de la situación vivida y energizarla de otra forma, por eso lee. Pero en fin, esos ejercicios cognitivos han hecho sí que el estoicismo estuviera más presente en la psicología contemporánea. Eso es a lo que voy, es que no es un alienígena en la psicología contemporánea. En el caso concreto de la resiliencia, no sé qué tanto los autores se hayan remitido directamente al concepto de estoicismo o a la misma formulación filosófica del estoicismo o no. En psicología muchas veces hay temas que están ahí como de contrabando o en el fondo, pero no están declarados, ¿ok? Entonces ahí le voy a deber una investigación sobre esto históricamente con relación a la resiliencia. Sobre lo otro, profesor, sí, yo creo que cabe un uso instrumental o puede haber, por supuesto, un uso instrumental no solo de la resiliencia, sino también de toda la psicología positiva, es decir, ¿no? Lo que mencioné con relación a la resiliencia se extiende a toda la psicología positiva. La última playa de el neoliberalismo, pero al mismo tiempo también hay que tomar en cuenta que algunas propuestas, y aquí concretamente estoy pensando en espérame que le voy a decir, este modelo de engine machine, que son propuestas, mm, sea la propuesta de el engine machine, sea la propuesta de Bronfenbrenner, de alguna forma no solo mejoran la propuesta desde el punto de vista psicológico, sino también, digamos que la hacen menos manipulable y menos utilizable por quienes quieran hacer un uso instrumental de ella. Es decir, ¿no? Claro, puedo tomar el tema de la resiliencia y exigir a mis trabajadores que sean resilientes a pesar de que no los pago y no los dejo ir al baño y lo que fuera, ¿no? Ese es un uso instrumental de un concepto que está más o menos en la moda. Pero digamos, los estudios serios hoy hablan de variables de inputs, throughputs y outputs, y entienden la psicología, y eso aparece en el Engine Machine, por ejemplo, en modelos de Amartya Sen, pues ya lo presento, ahorita lo busco, lo presento, pero ahí ya es una aproximación a la resiliencia a partir de lo social, con un enfoque diverso, no neoliberal, en que hay que haber condiciones de inputs y no solo condiciones de throughputs para tener outputs. Entonces, de alguna forma, por poner un concepto como el que usan Deci y Ryan, para ser resiliente, o para estar motivados, es necesaria la responsividad del medio, no solo la buena voluntad. Entonces ahí, o sea, conforme la teoría se va haciendo más
robusta, más consistente, yo creo que se va haciendo menos manipulable. Ahora, claro, si uno quiere manejar su idea de resiliencia, porque no es el concepto de responsabilidad del medio, no te hace algún beneficio, es otra cosa, ¿no? Pero lo que yo veo es que los aportes desenrayan este modelo que le quiero decir de Lenshin Machine, pero el autor es un autor que tenía un nombre muy complicado, ahorita se lo pongo, de alguna forma, a mi aviso, digamos, hacen más interesante y menos manipulable el concepto de resiliencia. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Me queda todo muchísimo más claro. Le agradezco mucho, doctor. Ok, ahorita le mando el nombre, Jaya Cream, una cosa así. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias. Yo me quedo pensando mucho en estas relaciones, profesora, precisamente porque una de las filosofías que está más presente en nuestros días, bueno, a juicio de algunos autores, pues es precisamente la del estoicismo, ¿no? Precisamente por la resistencia, por la imperturbabilidad, por la serenidad que hay que mantener ante muchas dificultades. Y las observaciones del profesor Martín me parecen muy valiosas y muy pertinentes para pensar en estas relaciones. Yo también por mi cuenta voy a aprovechar que quedan 2 minutos para hacer comentarios que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, lo importante que es el sentido de pertenencia precisamente para fortalecer la individualidad, la personalidad. Y pensaba también en las relaciones que puede haber entre la resiliencia y el sentido, pensaba si es posible educar a partir de la resiliencia, o mejor dicho, no educar a partir de la resiliencia, porque eso parece que sí, sino más bien educar para ser resilientes, lo cual ya me supondría algunas dificultades. Pensaba también en la relación que puede haber entre la resiliencia y la individualidad, la forja del carácter, ¿no? Y por último, pensaba si usted estaría de acuerdo en que hasta cierto punto la resiliencia es necesaria. Es decir, es un asunto que se está trabajando, pero hasta dónde es gracias también a la resiliencia que la persona puede forjar su carácter y precisamente superar esas dificultades iniciales. No sé, pensaba en el horizonte también del estoicismo, ¿no? En lo que observaba Epicteto y Marco Aurelio, Séneca, al decir que, bueno, también una vida sin dificultades y sin complicaciones podría ser desfavorable para el crecimiento y la maduración de la persona, puesto que no tendría ningún reto, ¿no? Precisamente la visión estoica de la vida es que la vida es como una guerra, como un campo de batalla al que hay que salir a enfrentarse y a jugarse la vida todos los días. Entonces, pero solo es un comentario, profesor, nada más. Sí, no, me parece muy interesante. A ver, yo soy muy crítica de la psicología, digamos, a ver, yo considero, que la psicología positiva tiene, muchas cosas interesantes, pero tiene muchos pies cojos, ¿no? Casi que tiene 2 pies y 3 pies cojos, algo así. Entonces, a ver, es una propuesta que tiene, mm, es interesante porque viene a cubrir terrenos que de alguna manera quedaran en segundo plan en la psicología. Tienen muchos problemas internos, ¿ok? En fin, que no los puedo mencionar ahorita, pero ya escribí un artículo sobre eso que va a salir dentro de poco. Este, mm, a ver, entonces eso es lo primero que yo quisiera considerar. Y relativamente a lo que menciona ahorita, profesor, para hacerla corta, ¿no? McIntyre, cuando habla del tema de lo que sería una especie de insatisfacción o negativismo o la angustia, ¿no? Él dice que es un sentimiento que está periódicamente de moda, ¿no? La angustia de los existenciales franceses, etcétera. Pero él dice lo siguiente, él dice que si la situación está tan dura como él cree que sí está, este, esta angustia es uno de tantos de
de uno de tantos lujos culturales de los cuales vamos a tener que abstenerse para sobrevivir. Es interesante porque su visión, digamos, ¿no? De la resiliencia o su visión de, si quiere, de mirar la vida sin la desesperación, no es fruto de un optimismo a lo gringo, ¿no? A lo norteamericano, tipo, mira el vaso el vaso más lleno que menos lleno, ¿no? Él dice, mira, si las cosas van hasta las patas o van tan mal como yo creo que están, ya vaya que en tiempos de muy difíciles, hay que dejar de lado, la desesperación como algo superfluo que no nos ayuda a la sobrevivencia. Eso es su aproximación. Entonces, vaya, eso podríamos discutir muchísimo aquí, en pro, en contra, ¿no? Pero yo creo que el tema de la resiliencia en las sociedades que vivimos, es un tema muy importante. No hay que centrar la discusión en lo psicológico, ¿no? Así como, por ejemplo, ayer hablábamos de Malinche o malinchismo, que no hay que echar el dedo principalmente en lo psicológico, ¿no? Pero yo creo que a veces uno mira a las personas desde el punto de vista tan destruidas que lo que puedas hacer por ayudar y por generar la resiliencia sin descuidar otros aspectos sociales, yo creo que hay que trabajar por esto. Pero en fin, ya, me quedo por aquí y ya conversamos más. Muy bien, profesora. Pues, por último, no me queda más que agradecer esta excelente conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por su atención y bueno, creo que pasamos inmediatamente a la conferencia del profesor Roberto Casales. Profesora